Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos la conferencia 5, donde utilizaremos conceptos de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas y desigualdades cuadráticas. Hemos comenzado la clase de hoy poniendo una práctica de 5 ejercicios y vamos a contestarla en grupo. Tenemos diferentes tipos de expresiones y con la ayuda de ustedes vamos a poder realizar este ejercicio que consiste en factorización. ¿Bien? Así que quisiera que alguien me ayudara con el primer ejercicio, que alguien me diga ante qué estamos y cómo lo contestaríamos. ¿Qué tenemos en el ejercicio 1? ¿Qué tipo de expresión es? Es una diferencia, una desigualdad. ¿Es una diferencia? ¿Y diferencia de qué? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Diferencia De cuadrados. Diferencia de dos cuadrados. Muy bien. Así que esta expresión 4x cuadrado es el cuadrado de 2x y el 9 es el cuadrado de 3. Bien. Así que esto sería lo mismo que decir 2x elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Que esto prácticamente es lo mismo. 4x cuadrado es lo mismo que el cuadrado de 2x y 9 es lo mismo que el cuadrado de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De modo tal que ahora sí podemos utilizar la regla. ¿Y cómo factorizaríamos esa expresión? 2x más 3 y 2x menos 3. Correcto, muy bien. Si usted lo puede hacer del primer paso, excelente. Si necesita descomponerlo, pues usted utiliza el medio que sea necesario para resolverlo. Así que excelente. Muy bien ejecutada la factorización. ¿Qué tenemos en el ejercicio 2? Tenemos una expresión que cumple con los requisitos para ser factorizada mediante ¿qué método? Factor común. Factor común. Muy bien. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Porque son dos términos, 5x al cubo y 15x cuadrado. ¿Cuál es el factor común? Mirando las constantes, ¿perdón? 5. En cuanto a términos constantes necesito un 5 y al observar las variables, ¿qué variable debe incluir el factor común? Entre x a la 3 y x a la 2, ¿cuál utilizo como factor común? ¿Alguien recuerda? Si tengo diferentes x, una misma x pero con diferentes exponentes, ¿cuál exponente es el que yo utilizo en la x que va a formar parte del factor común? La de menor. La de menor cantidad, exactamente. Por lo tanto, entre x a la 3 y x a la 2, yo voy a utilizar x a la 2. Muy bien. ¿Y qué hago ahora? Ya tengo el factor común. ¿Qué hago ahora? Después que tengo el factor común, abro un par de paréntesis, ¿cierto? Abrimos un par de paréntesis, ¿qué les parece? Ese par de paréntesis tiene que tener una recta. ¿Y qué pregunta me hago? ¿Qué pregunta me formulo? ¿Qué le hace falta al factor común para hacer el primer término, verdad? Que equivale a dividir el término entre el factor común. Es otra forma de decirlo. 5 entre 5 es 1, así que no va ningún número. X a la 3 entre x a la 1, x a la 2. Así que usted puede dividir el término entre el factor común o preguntarse qué le hace falta 5x para hacer un 5x a la 3, pues x a la 2. Vean aquí. Puedo dividir el término entre el factor común o preguntarme qué le hace falta 5x para hacer igual a 15x a la 2. En cuanto a números, ¿qué le hace falta al 5 para hacer un 15? Entendemos que un 3. ¿Qué le hace falta? Perdón, aquí dejé el x cuadrado, me van a disculpar, aquí hubo un error. Aquí hubo un error de mi parte, ¿sí? Ustedes me lo dijeron bien, pero yo lo escribí incorrectamente.
Seguramente eso les pudo provocar un poquito de confusión. Así que el factor común, como muy bien me dijeron, es 5x al cuadrado. Bien, ustedes lo dijeron bien, pero yo lo omití. Así que lo dijeron bien, 5x cuadrado. Ahora sí, ¿qué le hace falta a 5x cuadrado para hacer 5x a la 3? Simplemente x. Menos, ¿qué le hace falta a 5x cuadrado para hacer 15x cuadrado? Simplemente un 3. ¿Ok? Al multiplicar 5x cuadrado por x, 5x a la 3, menos 5x cuadrado por 3, 15x cuadrado. ¿Alguna duda con este ejercicio? Tenemos en el ejercicio 3, me contestaron. Trinomio. Un trinomio es un trinomio que comienza con un x cuadrado, luego tiene un término x a la 1 y luego un término constante. ¿Cómo se factoriza este tipo de trinomio cuadrático? Pues abro paréntesis, Ajá. x más 5 Ok, x más 5. y Primero, abro otros paréntesis. ajá. Ajá. Vamos a ver, x más 5. Vamos a ver si la puedo seguir. Primero hacemos dos pares de paréntesis, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Hasta ahí estamos bien. Y escribimos, dado que aquí no hay un coeficiente, solamente uno, escribimos una x. Ajá. Ok, ahora bien, ¿qué tipo de pregunta es la que yo me tengo que formular antes de escribir? ¿Qué tipo de pregunta? Yo necesito dos números que cumplan con qué condiciones. Que multiplicados me den Que multiplicados me den 45 y que... y sumados me den 14. Ok, bien. El que multiplicado me den 45, que es positivo, ¿qué tiene que ocurrir para que yo multiplique dos números y su resultado sea positivo? ¿Qué me dice de sus signos? Que deben ser los dos signos iguales. Perfecto. O ambos positivos o ambos negativos. Ahora, la segunda condición. Para que sumados me den negativo, conociendo que son signos iguales. Para que dos signos iguales sumándose me den negativo, ¿qué signos debe ser esos dos números? Deberían ser negativos entonces. Si yo tengo dos positivos y los sumo, el resultado será positivo. Si yo tengo dos negativos y los sumo, su resultado será negativo. Así que esta pregunta que al principio me formulo, que necesito dos números que multiplicados me den positivo, donde ambos signos son positivos o ambos son negativos, la segunda condición me ayuda a confirmar una y descartar la otra. Para que sumados esos dos signos iguales, para que sumados me den negativo, ambos números tienen que tener signo negativo. ¿Hasta ahí estamos bien? Me hace sentido que multiplico dos negativos, el resultado da positivo, pero la suma de ellos da negativo. ¿Qué números usted conoce que multiplicando se dan 45? 5 por 9. 5 por 9. Hay otras combinaciones, pero 5 por 9 tiene la condición de que al sumarlo me dan 14. Así que menos 5 por menos 9 me da positivo 45. Negativo 5 más negativo 9, negativo 14. Así que la respuesta es x menos 5 por x menos 9 o x menos 9 por x menos 5. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no afecta el producto. Excelente, excelente aportación. ¿Alguien contestó el 4? O por lo menos me pueden decir ante qué estamos. ¿Qué tipo de expresión es la que nos muestran aquí? Una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos, donde es evidente que este es x con exponente 3, pero el 27 es un 3 con exponente 3. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo tengo que ver este ejercicio, si ustedes me permiten, yo lo voy a reescribir como x a la 3 menos 3 a la 3. Simplemente para cuestión de observarlo, para propósitos de observación. Entonces, la diferencia de cubos se factoriza como un par de paréntesis cercanos para alojar dos términos y un par de paréntesis más alejados para alojar tres términos. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con la disposición de esos pares de paréntesis? El primer par de paréntesis
está distanciado lo suficiente para que su ortografía le permita escribir dos términos. Y el segundo par de paréntesis tiene que estar lo suficientemente distanciado para que usted, según su ortografía, pueda alojar tres términos. ¿Ok? Vamos, la otra sugerencia que le digo es, la segunda sugerencia es que coloque las operaciones matemáticas. El primer par de paréntesis tiene la misma operación matemática que el ejercicio original, es decir, en este caso una resta. La segunda operación matemática, que sería la primera del segundo par, es distinta a la que acabé de emplear, es decir, el opuesto de la original. Y la tercera operación matemática siempre será suma, sin importar si estamos ante una suma de dos cubos o una diferencia de dos cubos. Así que este siempre será suma cuando hablamos de cubos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora solamente nos resta llenar los términos en sus lugares correspondientes. ¿Quién va aquí en este espacio? En este espacio va el primer término sin el exponente 3, es decir, una X. En el segundo espacio va el segundo término, pero sin su exponente 3, es decir, el 3. ¿Alguna duda aquí? Conociendo el primer par de paréntesis, ya yo puedo llenar el segundo, donde en la primera posición es el primer término, pero con exponente 2. El término central es ellos dos multiplicados, pero sin signos. Este negativo ya no juega ningún rol porque ya usted hizo el trabajo, realizó el trabajo de colocar las operaciones matemáticas pertinentes. Así que simplemente tomo el 3 y tomo la X, sin signos, porque ya la factorización está completa en términos de las operaciones matemáticas. Y el último término es este mismo con exponente 2, es decir, 3 al cuadrado, 9. Ustedes notarán que el primero por el primero me produce un X a la 3, que el segundo por el último me da un menos 27, y todos los términos entre medio van a ser opciones inversas que al sumarse cancelarán. Así que esto es una gran expansión que al sumar términos semejantes van a cancelar 4 términos. Por eso es que esta es la forma factorizada, pero esta pequeña es la forma expandida. ¿Ok? ¿Alguna duda con el ejercicio 4? ¿Ante qué estamos cuando observamos el ejercicio 5? ¿Qué vemos? ¿Un qué? Suma de cubos. Una suma de dos cubos donde lo podríamos reescribir como qué. ¿Cómo podríamos reescribir esa suma de cubos? X a la 3 más 2 A la 3. a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a factorizar utilizando un par de paréntesis no tan separado y otro par de paréntesis lo suficientemente distanciado. Aquí cabrán dos términos con una operación matemática y aquí caben tres términos con dos operaciones. Esas operaciones a las que hago referencia son sumas o restas. El primer par de paréntesis tiene como operación matemática la misma que la del ejercicio original, es decir, una suma. El primer par de paréntesis tiene la misma operación matemática que el ejercicio original, una suma. La segunda operación matemática que separa el primero y el segundo término del segundo par de paréntesis es el opuesto a la que acabé de emplear, que a su vez es el opuesto de la original, pasa a ser una resta. Y la última operación matemática en suma de cubos es una suma al igual que en la resta de cubos. Así que este es más siendo una resta de dos cubos y este también es más siendo una suma de dos cubos. Lo que cambian son los primeros dos términos, las primeras dos operaciones matemáticas de suma y resta. Aquí va resta y luego suma, mientras que en la suma va primero suma y luego resta. La tercera operación matemática siempre suma, tanto en la suma de cubos como en la diferencia de cubos. El término que va aquí, ¿cuál es? X más 2. Aquí va X más 2. Es decir,
este sin el exponente 3 y este sin el exponente 3. Muy bien. ¿Quién va en el primer espacio del segundo par de paréntesis? X a la 2 X a la 2. ¿Qué más? menos 2X Menos 2X más 4. más 4. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, las Sí. factorizaciones se hicieron de la forma apropiada. Entonces, fíjense que tenemos que saber dos cosas. Primero, factorizar de cualquier forma. Pero también tengo que saber reconocer qué ejercicio tengo. No solamente basta con decir, les voy a dar suma de cubos, contesten esta factorización. No, porque ya les estoy diciendo que es una suma de cubos. No les puedo decir, factoriza los siguientes ejercicios mediante factor común. No, porque ya te estoy ayudando con parte. Ya cuando te doy diferentes expresiones, tú tienes que ser capaz de decir si es factor común, si es una diferencia de cuadrados, si es una suma de cubos, una diferencia de cubos o un trinomio. ¿Ok? Así que, ¿qué tal si ahora damos inicio al tema de ecuaciones cuadráticas? ¿Bien? Veamos lo siguiente. Ecuaciones cuadráticas. Veamos lo siguiente. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Vean que esto es una oración de modo condicional. Es decir, yo tengo que establecer primero tengo que sugerir algo. Si A por B es igual a 0, esa es la condición que estoy proponiendo. Luego, el entonces es una conclusión. Es decir, dado que A por B es igual a 0, yo llego a la conclusión de que A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo decir esta misma expresión en palabras propias? Bueno, yo diría lo siguiente. Si la multiplicación de dos números me da 0, uno de esos dos números debe ser 0. ¿Le hace sentido? Para yo multiplicar dos números, ahora mismo yo escribo en mi mano izquierda un número y en mi mano derecha escribo otro número y yo no les digo qué números tengo escrito en cada mano. Pero les digo que cuando los multiplico, obtengo un 0. ¿A qué conclusión usted llega? Ah, bueno, que el número que escribió en su mano izquierda es 0 o el que escribió en su mano derecha es 0. Pero uno de ellos debe ser 0. No hay manera de yo multiplicar dos números que me den 0 y que al menos uno de ellos lo sea. Tienen que ser 0, uno o el otro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió ese punto? Sí. Si multiplico dos números y al multiplicarlo el resultado es 0, el primero es 0 o el segundo es 0. Noten que yo escribo una O pequeña, no tiene que ser pequeña, pero lo importante es que es acentuada. ¿Ok? ¿Por qué yo hago la O acentuada? La puedo hacer un poco más grande. ¿Por qué yo hago la O acentuada? En el pasado existía la preocupación de que al escribir una conjunción, como es la O, conjunción, yo estoy uniendo diferentes palabras de una misma oración que están relacionadas. La O es una conjunción.
Se puede confundir en matemática con un cero. Si el observador o el que escribe no tiene conocimiento de la idea principal, no sabe distinguir, no sabría, es posible que no sepa distinguir entre una O y un cero. Entonces se propuso en el pasado que la O lleva acento cuando estamos utilizándola como conjunción, cuando la palabra O, cuando la O no es simplemente una letra, sino una palabra. La palabra O, que es una conjunción, llevará acento cuando está entre números para distinguirla del cero, pero cuando está entre palabras no necesita acento. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede utilizar una O acentuada entre palabras. Usted la tiene que utilizar entre números. Ahora bien, hace aproximadamente 10 años, la Real Academia Española eliminó los monosílabos acentuados. Yo no estoy de acuerdo, pero les digo que eso ocurrió ya hace 10 años. Los monosílabos, las palabras que cuentan con una sola sílaba, muchas de ellas tenían dos posibilidades de escribirse. Por ejemplo, la palabra tú. Si yo digo tú y me estoy refiriendo a la persona que me está escuchando, como respetuosamente me dirigiría a alguno de ustedes, ese tú lleva acento. Sin embargo, si yo hablo con la persona y le digo tu libreta, tu trabajo, tu papel, ese tú no se refiere directamente a la persona, sino a una posesión de la persona. Cuando el tú se refiere a la persona, es un pronombre personal y lleva acento. Llevaba. Y cuando el tú se refería a una posesión, tu libro, tu problema, tu papel, tu situación, tu nombre, esa posesión, ese tú ya no llevaba acento. Con la regla de hace 10 años, no hay distinción entre el tú que es pronombre y entre el tú que es un término posesivo. De igual forma, el té. No es lo mismo el té de bebida, es decir, me tomé una taza de té, ese llevaba acento, para distinguirlo del té que se utilizaba como un pronombre, te llamé, te lo quería decir, te puedo ayudar. Ese té que se diferencia de la bebida no llevaba acento. Así que como eso les puedo mencionar muchísimos ejemplos, los monosílabos llevaban acento o no llevaban, dependiendo de la importancia, del significado. Uno que les crea mucha confusión a las personas es aún. Cuando aún se le colocaba el acento, quería decir todavía. Aún no me han llamado, todavía no me han llamado. Ese aún llevaba acento. Ahora, si el aún no lleva acento, es porque se refería a hasta. Por ejemplo, esto es tan sencillo que aún una persona que no lo haya leído lo puede conocer. Esto es tan sencillo de ensamblar que aún una persona, si leer las instrucciones, lo podría ensamblar. Así que cuando el aún significa hasta, no lleva acento. Cuando el aún significa todavía, aún no ha llegado, todavía no ha llegado, ese aún llevaba acento. Desde hace 10 años no hay distinción entre el aún con acento o aún sin acento. ¿A qué se debe? No sabría. Pero entiendo que quizás la persona les daba trabajo conocer las reglas y pues el español tenía que seguir evolucionando. Yo personalmente continúo utilizando los monosílabos acentuados. Por eso es que usted va a ver que yo utilizo el O acentuado para distinguir que eso no es un cero. Bien, entonces, vamos a ver este teorema. Si, por ejemplo, yo tengo una expresión como x más 5 por x más 3 es igual a 0. ¿Ustedes notan alguna similitud entre el ejercicio y el teorema? Este teorema que está aquí, este principio, esta regla, ¿tiene algo que ver con este ejercicio que les estoy mostrando? ¿Sí
En ambos casos me refiero a dos cosas multiplicadas cuyo resultado me dio 0. Aquí tengo dos cosas multiplicadas cuyo resultado me da 0. Esas dos cosas que se multiplican le llamo factores. Dos factores, su producto es 0. Dos factores, su producto es 0. Así que, si utilizamos exactamente estas letras, este par de paréntesis que encierra el x más 5 corresponde a lo que la regla establece como una A, y este par de paréntesis que encierra un x más 3 corresponde a la B. Quiere decir que si este por este es igual a 0, yo llego a la conclusión, yo llego a la siguiente conclusión, de que el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Verifiquen, logran ver que esta es la conclusión de la misma regla. Entonces, el primero es 0 o el segundo es 0. Estas dos flechas que yo utilizo mucho en mis ejercicios quiere decir entonces. Entonces, el primero es igual a 0, que en este caso el primero se llama x más 5, o el segundo es 0, que en este caso se llama x más 3 igual a 0. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Aplicar el teorema. El ejercicio original dice x más 5 por x más 3 igual a 0. Mi primer paso es este. Decir que el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ok. ¿En qué se convirtió este ejercicio? Siempre ¿Cómo va a se ser llama 0. esta expresión que hay aquí? ¿Qué tipo de expresión es esta? Este símbolo quiere decir ecuación y el exponente 1 quiere decir lineal. Este símbolo quiere decir ecuación y este exponente quiere decir lineal. De aquí salieron dos ecuaciones lineales. Cada ecuación lineal puede tener como máximo ¿cuántas soluciones? ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal? Una. Una. Quiere decir que de aquí puede salir una solución, sale una, y de aquí sale otra solución. Pero como ellas dos, que son dos ecuaciones lineales separadas, vienen de una expresión formada por dos factores, esta expresión en realidad tiene dos soluciones, la que surge a raíz de la primera ecuación lineal y la que surge a raíz de la segunda ecuación lineal. ¿Ok? Así tenemos dos ecuaciones lineales. ¿Cómo se llama entonces esta expresión aquí? ¿Qué es esto? Tenemos dos pares de paréntesis y tenemos una ecuación. ¿Por qué se llama cuadrática? ¿Por qué esta expresión que está aquí es una ecuación cuadrática? La palabra cuadrático tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué tiene que ver la palabra cuadrático o cuadrática? ¿Con qué tiene que ver en precálculo la palabra cuadrático? La palabra lineal tiene que ver con que la x tiene un exponente 1. La palabra cuadrático tiene que ver con que la x tiene un exponente 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está el exponente 2 de la x? Si yo multiplico este factor por este factor, que no lo voy a hacer, si yo los multiplicara, ¿qué me da x por x? X a la 2. De ahí sale la palabra cuadrático. Luego tengo x por 3, 3x. 5 por x, 5x. Ya tengo un 8x. 5 por 3, 15. Así que esto que está aquí en realidad dice x cuadrado más 8x más 15. X cuadrado más 8x más 15 es un trinomio cuadrático, pero aquí está en la forma factorizada. ¿Se dan cuenta?
esto en realidad es un trinomio cuadrático como el que acabamos de hacer en la pizarra hace unos minutos, pero ya está factorizado. ¿Ok? Sé que es una expresión cuadrática porque aquí hay una x en este factor y aquí hay otra x en este factor. Así que esto fue una expresión cuadrática que ya me la proveyeron de forma factorizada. Me quitaron un paso para que yo no pase trabajo. ¿Bien? El teorema implica, necesita, requiere que la expresión esté factorizada. Porque ¿de qué forma yo tengo A por B? Cuando el término está factorizado, cuando la expresión está factorizada. Así que A por B, para que haya dos factores multiplicándose y esos dos factores son expresiones en términos de X, pues yo necesito que la expresión esté factorizada. ¿Ok? Así que cuando ustedes vean una factorización con X y con X igualada a 0, usted tiene una ecuación cuadrática. Aunque no se le haga evidente, sepa que vino de en este caso, de un trinomio cuadrático. Ok, ¿cómo resolvemos esta ecuación lineal? ¿Cuál es el obstáculo que tiene la X? Solamente un 5 sumado. Salgo de él restándolo. Pero lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha. ¿Recuerdan? Eso lo vamos a usar hasta diciembre. ¿Y qué me queda? Próximo paso. Que X es igual a negativo 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con la primera ecuación? No hay duda. Vamos a la segunda. X más 3 es igual a 0. ¿Cómo resuelvo para X? Restando 3. Pero lo que hago a la izquierda, lo hago a la derecha. ¿Y qué obtengo? Que X es igual a menos 3. Así que, ¿cuáles son las dos soluciones de esta ecuación cuadrática? X igual a menos 5 o X igual a menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted sustituye un menos 5, esta expresión es cierta. Su multiplicación será 0. Si usted coloca un menos 5, aquí tiene 0. Si usted coloca el menos 5 acá, porque lo tiene que hacer en ambos, obtendría un negativo 2. 0 por menos 2 igual a 0. ¿Qué pasa si sustituye un menos 3 en las X? Un menos 3 aquí, menos 3 más 5, positivo 2, 2. Pero si el menos 3, cuando lo sustituye acá, le va a dar un 0. 2 por 0, 0. Recuerden que cuando tengo dos números multiplicados que me dan 0, o el primero es 0 o el segundo es 0. Para que el primero sea 0, para que este sea el 0, es porque el número es menos 5, la X es menos 5. Pero para que el segundo sea 0, la X tiene que ser menos 3. Cualquiera de esos dos me hace cierta esa ecuación. ¿Existe algún otro número que me haga hacer esta expresión y que no sea ni negativo 3 ni negativo 5? La respuesta es no. Una ecuación cuadrática tiene como máximo dos soluciones. ¿Ok? Lo más que puede tener una ecuación cuadrática es dos soluciones. ¿Bien? Ok, continuamos. X menos 3 por X más 4 es igual a 0. Estamos ante una ecuación cuadrática. Esto lo hace ecuación y lo que la hace cuadrática es el exponente que tiene la X cuando multiplico este por este, X cuadrado. Este por este, más 4X. Este por este, menos 3X. Así que tengo X cuadrado más X. Menos 3 por 4, menos 12. Así que esto es X cuadrado más X menos 12. Es un trinomio cuadrático, pero me lo dieron factorizado. Esto es lo que hace que sea cuadrático. Esta X por esta X me va a dar un X cuadrado. El exponente más grande que va a tener la X en toda esta expresión es el 2, X a la 2. Así que una expresión cuyo exponente más grande en la X es un 2
igualada a 0, estamos ante una ecuación cuadrática. ¿Ok? Bien. ¿Qué me dice el teorema? Si el primero por el segundo es igual a 0, entonces el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. ¿Se dan cuenta que eso es lo que establece el teorema? Si al multiplicar dos factores el producto es 0, el primer factor es 0 o el segundo es 0. O el segundo es 0. ¿Tienen que ser 0 los dos? No. Basta con que uno de ellos lo sea. ¿Ok? Por eso decimos o. Cuando en matemáticas usted diga y, quiere decir que las dos cosas se tienen que dar. Pero cuando usted diga o, es que se puede dar una o se puede dar la otra. Bien, así que estamos ante dos ecuaciones lineales. Cada una me va a producir una solución. ¿Cómo despejo para la x en la primera expresión? Sumo 3. Sumo 3. ¿Y qué obtenemos? Que x es igual a positivo 3. En la segunda ecuación lineal, ¿qué hacemos? Restamos 4. Restamos 4 a la izquierda, también lo restamos a la derecha. Tenemos que sumar un mismo número, restar un mismo número a ambos lados de una ecuación para que la ecuación siga siendo cierta. ¿Y qué obtenemos? Que x es igual a negativo 4. Así que las soluciones de esta ecuación cuadrática son las dos soluciones lineales por separado. Así que observen, x es igual a 3 o x igual a menos 4. Esas son las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Qué pasa cuando sustituyo un 3? Vamos a colocarle un 3 a cada x. 3 menos 3, tengo un 0. 3 más 4, 7. Así que tengo 0 por 7 igual a 0. Para que el primero sea 0 es porque esta x es 3. ¿Qué pasa cuando sustituyo un menos 4? Menos 4 lo coloco aquí. ¿Qué tengo? Negativo 4 menos 3, negativo 7. El negativo 4 lo coloco aquí, me da 0. Negativo 7 por 0, 0. Para que el segundo sea el 0, la x tiene que ser igual a menos 4. ¿Existe otro valor que me haga cierta esta ecuación cuadrática que no sea 3 o negativo 4? No, son solamente esas. Solamente el 3 o el menos 4 son los que me hacen esta ecuación cuadrática cierta. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿De dónde provinieron estos dos factores? De la factorización de un trinomio cuadrático. Próximo. ¿Ok? Vean este ejercicio. (3x por 2x más 1 igual a 0). Primer factor, 3x. Segundo factor, 2x más 1. ¿Qué pasa cuando multiplique esta x, 3x, con esta 2x? Va a darme un 6x cuadrado. De ahí es que viene la palabra cuadrático. Una ecuación cuadrática, porque estas 2x, este término y este término, 3x por 2x produce un 6x cuadrado. Y 3x por 1, 3x. Así que esta expresión es 6x cuadrado más 3x igual a 0. ¿Qué yo hago? ¿Por qué multiplico este por estos dos? Estoy utilizando la ley distributiva. Quiere decir que este ejercicio es una factorización de una expresión que necesitó qué tipo de procedimiento para factorizarla. ¿Qué tipo de expresión es la que se puede factorizar de esta forma? ¿A qué ustedes creen que se le parece esta expresión?
qué expresión yo factorizaba de modo tal que la factorización tuviera este tipo de comportamiento. Factor común. Factor común. Factor común. Muy bien. Así que esto es una expresión que se llamaba 6x cuadrado más 3x, que me la factorizaron y está igualada a 0. Así que por eso es una ecuación cuadrática. Claro, yo les mostré ejemplos de factor común que tenían exponentes mayores al 2. Pero aquellos que provengan de una expresión cuya variable tiene como máximo exponente 2, cumple con la condición de poder ser parte de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo aplicamos este teorema? Si A por B es igual a 0, entonces el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Quién es el primero aquí? ¿Cuál es el primer factor? 3x. 3x. Y el segundo factor es 2x más 1. Por lo tanto, si estos dos multiplicados me dan 0, entonces, mira cómo yo escribo la palabra entonces, me toma segundo y medio escribirla. El primero es 0. El primero es 0 o el segundo es 0. ¿Quién es el segundo? 2x más 1. ¿Ok? Tengo dos ecuaciones lineales. Este es muy sencillo. ¿Cómo yo resuelvo aquí? ¿Cuál es el impedimento que tiene la x? Un 3 multiplicado. Lo voy a dividir. Pero como de todos modos 0 entre 3 sigue siendo 0, obtengo que x es igual a 0. Este es el próximo paso. Dividí entre 3, x igual a 0. O, ¿qué impedimento tiene la x? Un 1 sumado y un 2 multiplicado. El 2 multiplicado se resuelve en el segundo paso. El 1 sumado se elimina en el primero. Así que primero va a salir del 1. Resto 1 a ambos lados. Obtengo que 2x es igual a negativo 1. Divido entre 2. Y obtengo que x es igual a menos 1 medio. Quiere decir que x igual a menos 1 medio y x igual a 0 son las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo coloco un 0? Este me da 3 por 0. La expresión de la izquierda sería 0. Y este me daría 2 por 0 más 1. Todo esto sería 1. Si yo escribo un 0, sustituyo la x por 0, obtengo 0 por 1. 0 porque 3 por 0 es 0. Por 2 por 0 más 1. Todo esto pasa a ser un 0, 1. Así que sustituir un 0 me produce un 0 por 1 igual a 0. Es decir, el 0 me hace 0 el primer factor. ¿Qué pasa si sustituyo negativo 1 medio? Pues mira, si yo sustituyo aquí negativo 1 medio, esto va a pasar a ser negativo 3 sobre 2. Ahí no hay problema. Pero cuando sustituyo negativo 1 medio, el 2 del denominador cancela con este 2, resulta un negativo 1 que al sumarse con este 1 me da 0. Así que negativo 1 medio me hace 0 esta expresión. Voy a hacer una pequeña nube para explicar eso que les dije. Así que simplemente esto es una explicación. 2x más 1, cuando le sustituyo la x por menos 1 medio, ¿qué pasa? 2 por negativo 1 medio más 1. Nota que el 2 cancela con el 2 y toda la expresión de la izquierda queda negativo 1 más 1 igual a 0. De forma tal que negativo 1 medio me hace 0 el paréntesis de la derecha. El de la izquierda me da negativo 3 sobre 2 porque el 3 por este negativo 1 dividido entre 2 da negativo 3 medio. No hay problema. Pero el segundo me da 0. En pocas palabras, borro esa nube. Primero una explicación para que no fuera tan abstracta la explicación. ¿Qué tiene que ocurrir para que la primera expresión sea 0? Para que el primer factor sea 0, que x sea 0. ¿Qué tiene que pasar para que el segundo paréntesis sea 0? Que x tiene que ser igual a 1 medio negativo. Míralo aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto fue una expresión grande que se factorizó mediante factor común. Vayan viendo eso.
Contesten este por su cuenta, por favor. Contesten ese. Resuelvan esa ecuación cuadrática. Tienen unos minutitos. Bien. ¿Cómo comenzamos a contestar este ejercicio? Primero tenemos que saber que estamos ante una ecuación cuadrática. El primer factor es x, el segundo es x menos 1. Nota que al haber una x y al haber una x, en algún momento tuvimos un x cuadrado. Esto es una expresión que si yo quisiera eliminar este paréntesis, utilizando la ley distributiva, tendría x cuadrado menos x. X cuadrado menos x es la forma expandida. X por x menos 1 es la forma factorizada. Si para expandir esto necesité factor común, para expandir esto necesité ley distributiva, para factorizarlo necesité factor común. Así que esto es una expresión llamada x cuadrado menos x, que al factorizar llegó de esta forma. Ok, quiere decir que el primero por el segundo me dio 0. Por lo tanto, entonces, el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Comenzamos bien? ¿Sí? ¿Comenzamos bien? Sí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué hay que hacer para dejar la x sola? ¿O ya está sola? ¿Ya la x está despejada? La respuesta es sí. Entiendo yo que sí. Ya está despejada. Así que ya esta parte no tengo que seguir porque ya la x está despejada. Nota que x es un factor. Cuando le igualo a 0, no tengo que seguir adelante. No hay ningún obstáculo. La x dice x es igual. A eso es que yo quiero llegar. Para yo decir que una x está despejada, tengo que decir x es igual. Aquí ya la x está despejada. Vamos a ver aquí. Aquí no está despejada porque hay un 1 restado. Tengo que sumarlo. Así que lo sumo a la izquierda, pero también lo tengo que sumar a la derecha. ¿Y qué obtengo? Que x es igual a positivo 1. X es igual a positivo 1. Vamos a escribir un poco más grande. X es igual a positivo 1. Quiere decir que si usted tiene x igual a 1 o x igual a 0, esas dos soluciones hacen 0 esa ecuación cuadrática. Por ejemplo, sustituye un 0. ¿Qué obtiene? 0 por 0 menos 1. 0 aquí, negativo 1 dentro. Si este es 0 y este es negativo 1, el resultado dio 0. Para que el primero sea 0, es porque usted sustituye un 0. ¿Qué pasa si usted sustituye un 1 positivo? Aquí tendría un 1, pero aquí tendría 1 menos 1, 0. Tiene un 1 a la izquierda, tiene un 0 a la derecha, 1 por 0, 0. Para que el segundo paréntesis, el segundo factor, sea 0, es porque x tiene que ser 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En una ecuación cuadrática tienes un máximo de 2 soluciones. Bien. Ya veremos por qué yo digo un máximo. Quiere decir que hay veces que tienes una solución. Desde ahora les digo, para que una ecuación cuadrática tenga una solución, para que una expresión como esta o como las anteriores tenga una solución, ustedes saben que cada ecuación lineal
produce una solución, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que cada ecuación lineal produce una solución, la otra ecuación lineal produce una solución? Sí. ¿De qué Sí. manera dos ecuaciones lineales me producirían entre las dos una solución? Piensen a ver qué se les ocurriría. ¿Qué podría ocurrir para que dos ecuaciones lineales, como así, ocurre aquí y esta? ¿De qué manera yo podría obtener una solución si tengo dos ecuaciones lineales a raíz de este teorema? Muy sencillo, que las dos ecuaciones lineales sean la misma. ¿Están de acuerdo? Si las dos ecuaciones lineales que se forman, si este factor y este factor que se formó son el mismo, usted va a tener al final una sola solución, pero es porque es una repetida. ¿Entendieron? ¿O acaso está prohibido multiplicar un número por sí mismo? ¿Está prohibido multiplicar 3 por 3? ¿Está prohibido multiplicar 5 por 5? Pues no puede estar prohibido multiplicar x menos 2 por x menos 2. No estaría prohibido multiplicar x más 7 por x más 7. ¿Están de acuerdo? Así que si cuando usted factoriza algo, la factorización les produjo x más 1 por x más 1, eso no es culpa de usted. Entonces cuando usted busca x más 1 igual a 0 o x más 1 es igual a 0, les dio negativo 1 en ambos lados. Y cuando usted vio cuáles son las soluciones, x igual a negativo 1. Pero es que hay dos ecuaciones lineales, sí, pero las dos ecuaciones lineales son iguales. ¿Me siguen? De más está decirle que les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Bien. ¿En qué ustedes piensan cuando ven una ecuación cuadrática como la que les estoy mostrando ahora? ¿En qué ustedes piensan? ¿Qué tipo de expresión factorizaba de esta manera? Trinomio. La razón por la que usted dice trinomio es porque está viendo dos pares de paréntesis. Los trinomios factorizan con dos pares de paréntesis. Pero estos dos pares de paréntesis tienen una particularidad. Ya los primeros dos ejercicios que hicimos eran trinomios cuadráticos. Estos dos pares de paréntesis, además de los trinomios, como usted bien dice, también ocurren en otro tipo de expresión, que quizás no fui muy enfático. Cuando yo voy a factorizar un trinomio, como usted bien dice, coloco un par de paréntesis, coloco un segundo par de paréntesis. Pero hay otra factorización que necesita un par de paréntesis, otro par de paréntesis y que en ambos casos hay dos términos. O sea que, cierto, ocurre en el trinomio, pero también ocurre en otro tipo de factorización. ¿En qué se parecen esos dos factores y en qué se diferencian? ¿Qué? ¿Un factor común? Hay cosas comunes, pero lo que hace que no sea factor común es que es algo que yo podría sacar. Es decir, si hay una X en ambos, pero la X no es un factor, la X es un término, el factor sería todo esto. Aquí hay un 3 y aquí hay un 3 aunque sea con signo negativo, pero sí hay un 3. Pero el 3 no es un factor, el 3 es otro término. El factor es todo esto y el factor es todo esto. Así que si todo el factor no es idéntico al otro factor, no hay factor común. ¿Ok? La respuesta a mi pregunta es una diferencia de cuadrados. Recuerden, a al cuadrado menos b al cuadrado factorizaba como a más b por a menos b. Si yo les daba x cuadrado menos 4, usted me lo factoriza como x más 4 por x menos 4.
Esto es una diferencia de cuadrados. Esto es lo mismo que x cuadrado menos 9. Usted tiene aquí una diferencia de cuadrados. Recuerden que cuando usted tiene una expresión al cuadrado con otra expresión al cuadrado y los está restando, diferencia de dos cuadrados, esto factoriza como a más b por a menos b. Quiere decir que si usted tiene dos factores similares, lo único que cambian es la suma y resta. Si es la única diferencia, usted tiene una diferencia cuadrado. Nota a más b y a menos b. ¿Cuál es la única diferencia? Ah, que aquí es suma y aquí es resta. Pero son los mismos términos. AB, AB. Por ejemplo, si usted tiene x más 5 por x menos 5, usted tenía un x cuadrado menos 25 o menos 5 al cuadrado, que originalmente era un x cuadrado menos 25. Las expresiones que son diferencia de cuadrados factorizan a más b por a menos b. O a menos b por a más b. No importa si usted quiere, dependiendo del estilo que usted quiere impartir al momento de resolver el ejercicio, está muy bien. ¿Ok? Así que cuando usted tenga dos pares de paréntesis y tienen los mismos términos, los mismos dos términos, pero uno está sumado y el otro está restado, eso viene de una diferencia de cuadrado. Pueden repasar cuando vimos ejercicios de diferencia de cuadrado y van a ver este comportamiento. ¿Ok? Bien. Por ningún motivo quiero que el no poder contestar las preguntas que estoy haciendo ahora, como de dónde proviene esta factorización, por ningún motivo les debe agobiar. Porque todavía yo no le he mostrado un ejercicio. Usted no tiene que saber de dónde viene. Pero si lo logra saber, ya va pensando que el próximo paso es darle un ejercicio como este, pero antes de haber sido factorizado. Bien, ese es el próximo paso. Bien, pero tenemos una ecuación cuadrática y la queremos resolver. El primero se llama x más 3, el primer factor se llama x más 3. El segundo factor se llama x menos 3. Y lo estoy igualando a 0. Entonces, el primer factor es 0. El primer factor es 0. O el segundo factor es 0. Noten que en ningún momento yo he borrado este teorema para que ustedes vean la similitud con el ejercicio. De aquí a acá, ¿estoy aplicando correctamente el teorema? Si un número por otro es 0, entonces el primero es 0 o el segundo es 0. Si un número por otro es igual a 0, entonces el primero es 0 o el segundo es 0. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el próximo paso? Resolver cada una de esas dos ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que restamos 3, pero si lo hago al lado izquierdo, lo tengo que hacer al lado derecho de la igualdad de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Que x es igual a negativo 3. O vamos a resolver la segunda ecuación lineal. Sumamos 3, porque aquí es negativo, sumamos 3, es una recta, o la suma de un negativo. Obtenemos que x es igual a positivo 3. Así que x igual a menos 3 y x es igual a positivo 3 son las únicas dos soluciones. ¿Qué pasa si sustituyo negativo 3? Este es 0 y este pasa a ser un negativo 6. 0 por negativo 6, 0. Para que el primer factor sea 0 es porque sustituí un negativo 3. ¿Qué pasa si sustituyo un positivo 3? 3 más 3 es 6, esto es un 6, 3 menos 3 es 0. 6 por 0. Si sustituyo un 3, tengo un 6 por 0. La respuesta es 0. Quiere decir que para que el segundo factor sea 0, x tiene que ser igual a 3. Menos 3 me hace 0 el primer factor. Positivo 3 me hace 0 el segundo factor. Estas son las únicas dos posibilidades que hacen que esta ecuación sea cierta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda aquí?
Vean este ejercicio. Vean este ejercicio. Bien. Pueden notar que son paréntesis muy similares. 3x, 5. 3x, 5. Ah, pero aquí hay una suma y aquí hay una resta. Así que esto es la factorización de una diferencia de cuadrados, que originalmente era 9x a la 2 menos 25. La factorización es de un ejercicio que originalmente era 9x a la 2 menos 25. El cuadrado de este, el cuadrado de este y una resta. El cuadrado de este, 3 por 3, 9. X por x a la 2, 9x a la 2. El cuadrado de 5, 5 por 5, 25. 9x a la 2 menos 25 es una diferencia de cuadrados que factoriza como 3x más 5 por 3x menos 5. Tengo un factor, el primero se llama 3x más 5. Tengo un segundo factor, ese segundo se llama 3x menos 5. Para que este por este me dé igual a 0, necesito entonces utilizar el teorema y decir que el primero tiene que ser 0 o el segundo tiene que ser 0. ¿Ok? Tengo una ecuación lineal y tengo otra ecuación lineal. ¿Qué hago en la primera ecuación lineal? Este 5, siendo positivo porque es una suma, lo voy a restar. Resto 5 y obtengo 3x igual a negativo 5. Aquí tengo un 3 multiplicado. Divido entre 3 y obtengo que x es igual a negativo 5 tercios. No siempre tiene que ser un número entero. Negativo 5 tercios. Bien, de manera similar resolvemos la segunda ecuación lineal. Sumamos 5 y obtengo que 3x es igual a positivo 5. Este 3 está multiplicado a la x, lo cancelo dividiendo, pero lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha y obtengo que x es igual a positivo 5 tercios. O sea que x igual a positivo 5 tercios y x es igual a negativo 5 tercios son las únicas soluciones de esta ecuación cuadrática. Si sustituyo negativo 5 tercios, voy a hacer 0 esta expresión. Este 3 que usted está viendo aquí y este 3 que usted está viendo aquí, siendo este un numerador, porque es un número entero, y siendo este un denominador, cancelan. Le va a quedar un menos 5, toda esta expresión va a ser un menos 5, que al sumarle 5 obtiene un 0. ¿Bien? Si usted, cuando sustituye el menos 5 tercios acá, le va a dar el 3 cancela con el 3 y el menos 5 con menos 5 da negativo 10. Así que sustituir menos 5 tercios pone un 0 aquí y un negativo 10 acá. 0 por negativo 10, 0. ¿Qué pasa si sustituyo un 5 tercios? Al sustituir un 5 tercios, el 3 cancela con el 3 y obtengo 5 más 5, 10. Sustituir 5 tercios en el primer paréntesis produce un 10. Pero el 5 tercios en el segundo, el 3 cancela con 3 y 5 menos 5, 0. Mientras aquí tengo un 10, en el segundo tengo un 0. 10 por 0, 0. Quiere decir que el primer paréntesis es 0 cuando sustituyo x igual a menos 5 tercios. Ahora el segundo paréntesis es 0 cuando quien sustituyo es positivo 5 tercios. No existe otro número que haga esta ecuación cierta. ¿Ok? Y sepan que esto es la factorización de una diferencia de cuadrados. ¿Estamos bien? Ok.
Vamos a ver. Vamos a resolver esta ecuación lineal. Esta ecuación cuadrática, debo decir. ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? No hay duda que es cuadrática, ya no me lo tengo que imaginar. Aquí está de forma explícita. ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Esto lo hace ecuación y esto lo hace cuadrático. ¿Puedo aplicar el teorema directamente? ¿Quién es A y quién es B en este ejercicio? Lo que separa a de B es una multiplicación. X cuadrado y 49 ¿se están multiplicando? No, se están restando. ¿Por qué yo no veo una multiplicación en X cuadrado menos 49? Porque no está factorizado. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Yo no puedo aplicar el teorema a menos que la expresión esté. Completen la oración. Factorizada. Muy bien. ¿Es acaso esto una expresión factorizada? No. ¿Cómo yo sé que no está factorizado? Porque yo no puedo decir quiénes son los factores. ¿Cuáles son los factores? No sé. Hasta tanto no me tome el tiempo de ver qué tipo de expresión es y realice la factorización. Pero no está factorizado. La palabra por yo no la puedo escribir aquí. X cuadrado menos 49. ¿Dónde hubo un por? Usted podrá ingeniarse y decir, X por X. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Eso es parte de un término. Este es el término. Pero la expresión entera no tiene un por que separe un factor de otro factor. Estamos ante X cuadrado menos 7 al cuadrado. ¿Se dan cuenta que esto es un 7 al cuadrado? Esto es una diferencia de 2 cuadrados. Así que esto pasa a ser, lo voy a escribir a la derecha, esto próximo paso, o entonces, esto pasa a ser un X más 7 por X menos 7 igual a 0. Si yo no les enseño la factorización, no puedo realizar el primer paso de una ecuación cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tengo ahora? Una expresión factorizada donde sí puedo aplicar el teorema. Esto y esto es exactamente lo mismo. Sin embargo, de esta forma yo no puedo aplicar el teorema. De esta forma sí puedo aplicar el teorema. Próximo paso. Para que un factor por otro factor dé 0, es porque el primer factor es 0, el primero es 0, X más 7 es igual a 0, o el segundo factor, X menos 7, es igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación lineal? Restando 7 a la izquierda, restando 7 a la derecha, obtengo que X es igual a negativo 7. ¿Cómo resuelvo la ecuación lineal de la derecha? Si es una recta, sumando 7, pero lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha, y obtengo que X es igual a 7. Así que menos 7 y 7 son los valores que me hacen 0 la expresión. Negativo 7 me hace 0 el primer paréntesis, aquí me daría un menos 14. 0 por negativo 14. El 7 me da aquí un 14, pero aquí me da 7 menos 7, 0. 14 por 0. Así que el menos 7 me hace 0 el primer paréntesis, el 7 me habría hecho 0 el segundo paréntesis. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Vamos a ver. Próximo ejercicio. No hay duda. De ahora en adelante todos van a requerir factorización. Segundo ejercicio. 25x cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Cómo contesta ese ejercicio? 25x cuadrado menos 16. Hay que factorizar, no hay factores. ¿Quién es el primer factor? No sé. Yo sé quién es el primer término, 25x cuadrado. Sé quién es el segundo término, 16, pero yo no quiero términos, yo quiero factores.
¿Qué dos números multiplicados me dan esa expresión? Tengo que entonces ver que estoy x cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado y tengo una recta. ¿Es acaso esto la diferencia de dos cuadrados? Sí. Si yo le quito el exponente, si yo le busco la raíz cuadrada al x cuadrado y al 25, tengo 5x. Y al 16, la raíz cuadrada es 4, 5x más 4 por 5x menos 4. 25x cuadrado menos 16 factoriza como 5x más 4 por 5x menos 4. Esto es una ecuación igualada a 0, así que la tengo que igualar a 0. Para que el primero por el segundo den 0, eso quiere decir que el primero es 0, 5x más 4 igual a 0, o el segundo tiene que ser igual a 0, 5x menos 4 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esto es un menos. ¿Ok? 5x menos 4 igual a 0. 5x menos 4 igual a 0. Vamos a resolver cada una de las ecuaciones lineales por separado. Restamos 4 porque hay un más. Restamos 4 a la izquierda y a la derecha. Y obtenemos 5x igual a negativo 4. Divido entre 5 a ambos lados. Y obtengo que x es igual a negativo 4 quintos. Segunda ecuación lineal. Menos 4 lo cancelo sumándolo. Sumo 4 a la izquierda, sumo 4 a la derecha. ¿Qué obtengo? Que 5x es igual a positivo 4. El 5 multiplicado a la x lo cancelo dividiéndolo, pero lo que hago a la izquierda lo hago a la derecha y obtengo que x es igual a 4 quintos. X es igual a negativo 4 quintos, x es igual a positivo 4 quintos. Estas son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Menos 4 quintos me hace 0 el paréntesis de la suma. Positivo 4 quintos me hace 0 el paréntesis de la resta. Recuerden, o mejor dicho, noten lo siguiente y recuérdenlo. En una diferencia de cuadrados, la ecuación cuadrática que surge como una diferencia de cuadrados, sus dos soluciones son el mismo valor, positivo y negativo. El mismo valor, positivo y negativo, y viceversa. Si una ecuación cuadrática tiene como resultado el mismo valor, pero positivo y negativo, usted diría, eso tuvo que haber sido una diferencia de cuadrados, que es igual a 0. No hay otra forma. No hay manera de que usted tenga 4 quintos negativos, 4 quintos positivos. No hay manera de que las soluciones sean el mismo valor, positivo y en la otra negativo, a menos que la expresión original haya sido una diferencia de cuadrados. No puede haber otro ejercicio que cumpla con este criterio. Usted no puede tener otro tipo de expresión y que la solución de esa ecuación cuadrática sean las opciones positivas y negativas de un mismo número. ¿Me siguen? Ok. Bien. Observen bien ese ejercicio antes de borrarlo. Vean aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una ecuación cuadrática, pero formada por ¿qué tipo de expresión? ¿Qué tipo de expresión es esta? Una que factoriza como un trinomio. No factoriza como
factor común, no factoriza como diferencia de cuadrados. ¿Ok? Así que es un trinomio cuadrático. ¿Cómo factoriza un trinomio cuadrático? Bien, sería un par de paréntesis, otro par de paréntesis, y obviamente todo eso va a estar igualado a 0. Dado que el coeficiente de este x cuadrado es 1, coloco una x, y necesito dos números que multiplicados me den positivo, pero sumados me den negativo. Multiplicados dan positivo significa que tienen el mismo signo, positivo y positivo, o negativo y negativo. El hecho de que la suma me dé negativo me dice que sus dos signos son negativos. Así que tengo dos negativos. ¿Qué números multiplicados me dan 6, pero sumados me dan 5? Dado que tengan el mismo signo, negativo 2 y negativo 3, al multiplicar nos dan positivo 6. Negativo 2 y negativo 3, al sumarlo dan negativo 5. Así que menos 2 y menos 3. Por eso la importancia de hacer ese análisis. ¿Ok? La importancia de hacer ese análisis. Bien. Bien. Entonces, próximo paso. Ya estoy listo para aplicar el teorema. Si el primero por el segundo es igual a 0, quiere decir que el primero es 0 o el segundo es 0. Bien. Para despejar la x en esta ecuación lineal, sumo 2 a la izquierda y a la derecha. ¿Qué obtengo? Que x es igual a 2, ya está la x despejada. ¿Qué hago aquí? Sumo 3 a ambos lados de la ecuación. ¿Y qué obtengo? Que x es igual a 3. X es igual a 2, x es igual a 3. Son las soluciones de esta ecuación cuadrática. 2 me hace 0, este paréntesis. 3 me hace 0, este paréntesis. Pero de igual forma, que no lo dije en otro ejercicio anterior, si usted sustituye un 2 en la expresión original, le va a dar un 0. ¿Ok? Le va a dar un 0. Por ejemplo, coloquen un 2. Vamos a pasar un poquito de trabajo. Este 2 lo sustituyo en esta x a ver qué pasa. 2 al cuadrado es 4. Recuerden, esto es un 4. Aquí tengo un 4. 5 por 2 es 10. Así que tengo 4 menos 10, negativo 6. Más este 6, 0. 4 más 4 menos 10 más 6. 4 menos 10, negativo 6, más 6, 0. ¿Siguen? Vean el 3. El 3 me hace 0 el segundo paréntesis. Pero ¿qué pasa si lo sustituyo en la ecuación original? El 3 aquí me da un 9. Así que tenemos aquí un 9. 9. 5 por 3, 15. 9 menos 15, negativo 6. Negativo 6 más 6, 0. ¿Ok? Así que una ecuación no falla. Siempre y cuando la aritmética se haya hecho en orden, con calma. Usted no puede estar pensando en otra cosa. Usted no puede estar distraído. ¿Ok? Si se distrajo y tiene tiempo de hacer alguna de estas cosas, pues va a verificar, puede ver si cometió algún error. Yo le recomiendo que lo haga despacio, que no se distraiga y no tiene que revisar. Yo simplemente se lo explico para que ustedes vean el ejercicio en todas las direcciones. ¿Ok? Bien. (12x cuadrado menos 8x. Muy separado, me van a disculpar. 12x cuadrado menos 8x
2x cuadrado menos 8x igual a 0. Esto lo hace ecuación, esto lo hace cuadrática. Estamos ante una ecuación cuadrática. ¿Podemos aplicar el teorema de la ecuación cuadrática? No, porque necesito que la expresión esté factorizada y aquí no hay una factorización. Aquí hay una resta. No sé quién es el primer factor y quién es el segundo. Sé quién es el primer término, 12x a la 2. Sé quién es el segundo término, 8x, pero no está factorizado. ¿Cómo factoriza esta expresión? Muy bien, como factor común. ¿Quién es el factor común del primer término? ¿Quién es el factor común de ambos términos? ¿Qué número está presente? ¿Qué número me divide al 12 y al 8? De manera que quede el residuo más pequeño, es decir, ¿quién es el mínimo común quién es el máximo común divisor? Debo decir, ¿quién es el máximo común divisor? De los divisores de 12 y los divisores de 8, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el máximo común divisor? Entiendo que es el 4. Y entre x a la 2 y x a la 1, el factor común debe tener un x a la 1. Hay una resta, el paréntesis debe tener una resta, y todo eso va a estar igualado a 0. Porque está igualado a 0, no es simplemente una factorización, una ecuación cuadrática que involucra factorización. ¿Qué le falta al 4 para hacer un 12? Un 3. ¿Qué le hace falta a x a la 1 para hacer un x a la 2? X. 4x por 3x, 12x cuadrado. ¿Qué le falta al 4x para hacer un 8x? Simplemente un 2. Nada de x. 4x por 2, 8x. ¿Quién es el primer factor? 4x. ¿Quién es el segundo factor? 3x menos 2. Así que podemos aplicar el teorema. El primero por el segundo igualado a 0 quiere decir que el primero es 0 o el segundo es 0. Aquí es sencillo. Divido entre 4. Aunque es más que obvio que la respuesta es 0, porque no hay manera de que 4 por x me dé 0 a menos que el x sea 0. Obtengo que x igual a 0. Un solo paso. Aquí necesito 2. El que me suma el 2 y el que me divide el 3. Así que sumamos el 2. Sumamos 2. Y obtenemos que 3x es igual a 2. Sumamos 2 a ambos lados. Divido entre 3. Divido entre 3 y obtengo que x igual a 2 tercios. Así que positivo 2 tercios y 0 son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Usted coloca un 0, me hace 0 el primer término. Este no. Este me daría negativo 2. Usted coloca 2 tercios. Aquí le va a dar 8 tercios. Y aquí le va a dar 0. El 3 con el 3 cancelan y el 2 menos 2 da 0. Así que al sustituir 0, usted obtiene 0 por negativo 2. 0. Al sustituir 2 tercios, usted obtiene 8 tercios por 0. 0. ¿Bien? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Déjeme verificar un momento. Okay. Veamos un ejercicio como este. No recuerdo cuántos hemos hecho. ¿Alguien me puede decir por qué número íbamos? ¿Me pueden decir si vamos por el 5 o íbamos por el 4? ¿Alguien me puede decir? Si no, no importa, pero si me lo pueden decir sería mucho mejor. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué número íbamos en estos ejercicios que involucraban factorización? Es que yo los apunté todos corridos, es el número 10 que hacemos, porque yo los apunté todos corridos. Ok, está bien. Así que simplemente le voy a restar importancia a ese.
Voy a escribir simplemente el ejercicio. Supongo que era un 5 o un 6. ¿Sí? Ok, si me disculpan, vamos a colocar como si fuera un 5. No estoy seguro, pero posiblemente atine. Vamos a ver un ejercicio como 2x cuadrado más 7x más 6 igualado a 0. Vean ese ejercicio. Pueden recurrir a la clase pasada donde resolvimos este tipo de trinomio. Observe este trinomio y dígame qué cosas teníamos que hacer para esa factorización, ¿ok? Tómense un minuto. ¿Recuerdan cómo resolvíamos este tipo de expresión? Estamos ante un trinomio cuadrático. La razón por la que no lo podemos resolver en un solo paso es por este número que acompaña al x cuadrado, ¿bien? ¿Recuerdan cómo hacíamos para factorizarlo? Vamos a hacer primero la factorización. Bien. Vamos a ver. Esta parte igualada a 0 la podemos omitir mientras realizamos la factorización. Vamos a hacer la factorización primero. ¿Ok? Vemos lo siguiente. Tenemos que romper este 7x en dos valores que al sumarse me den 7x. Pero al mismo tiempo tengo que mirar los valores de las esquinas, el 2 y el 6, y ver que al multiplicarlos me dan 12. Así que yo necesito dos números que al multiplicarse me den 12. Siendo un 12 positivo, tienen que tener signos iguales. Y al sumarse, me tienen que dar un 7. Quiere decir, también ambos tienen que ser positivos. Las respuestas son un 3 y un 4. 3 por 4, 12, 3 más 4, 7. Así que este ejercicio se escribe como 2x a la 2 más 3x más 4x más 6. Primero lo vamos a factorizar y luego que lo tengamos factorizado, borramos todo y lo escribimos igualado a 0. Vamos a realizar la factorización. Entonces, ¿alguna duda del 3x y el 4x? Si usted lo sumara, regresaría a 7x. Y la idea del 3x y el 4x es que dan exactamente el valor de multiplicar los dos valores extremos. Si usted sigue esas reglas, el próximo paso es sacar factor común en dos ocasiones. Saca factor común en estos primeros dos y saca factor común en el tercero y el cuarto. Cuando usted saca factor común primero y luego saca factor común luego, en la misma expresión usted está asociando. ¿Qué tienen en común 2x cuadrado y 3x? Lo que tienen en común es la x. ¿Qué le hace falta a la x para hacer un 2x cuadrado? 2x. Más, ¿qué le hace falta a la x para hacer un 3x? Un 3. Más,
4x y 6, el factor común es 2. ¿Qué le hace falta el 2 para hacer un 4x? 2x. ¿Qué le hace falta el 2 para hacer un 6? Un 3. Y siempre les va a surgir que va a haber un factor común. En ese caso, el paréntesis que se forma, 2x más 3 es el factor común de esta parte y de esta parte. Por lo tanto, vuelvo a sacar factor común. 2x más 3. 2x más 3 multiplicado por, ¿qué le hace falta a 2x más 3 para hacer toda esta parte? Solamente la x. Más, ¿qué le hace falta a 2x más 3 para hacer la segunda parte? Solamente el 2. Y ya usted lo tiene factorizado. 2x más 3 por x más 2. Noten que tuvo que hacer este procedimiento, separar el término lineal en dos términos. Esos dos términos multiplicados tienen que darme igual que el producto de los números de las esquinas. Y tuvo que sacar factor común en 3 ocasiones. Es un proceso de varios pasos, pero llega al resultado en un solo intento. De modo tal que 2x más 3 por x más 2 es la solución de este ejercicio. Bien, anoten porque voy a borrar para continuar con la ecuación cuadrática. Bien. Me avisan si lo anotaron. Simplemente es la factorización. Nosotros no hemos resuelto el ejercicio. Vamos a comenzarlo ahora. No hubo duda. 2x más 3 por x más 2. Así que borramos. Este ejercicio pasó a ser 2x más 3 por x más 2 igualado a 0. Pero para yo llegar de aquí a acá, tuve que haber hecho todo este paso que les mostré, ¿bien? Así que aquí hubo una factorización que involucró sacar factor común en 3 ocasiones. ¿Por qué se hace complicado cuando el x cuadrado tiene un número distinto a 1? Bien, podemos ahora aplicar el teorema. Si el primero por el segundo da igual a 0, eso quiere decir que el primero es 0 o el segundo es igual a 0. ¿Cómo resuelvo la primera ecuación lineal? Primero resto 3 y luego divido entre 2. Vamos a restar 3. Restamos 3 y obtenemos que 2x es igual a negativo 3. El 2 multiplicado, divido entre 2 y obtengo que x es igual a negativo 3 sobre 2. Negativo 3 medio. 1 y 1 medio negativo. Este es un solo paso. Restamos 2 y obtenemos que x es igual a negativo 2. X igual a negativo 2 o x igual a negativo 3 medios son las dos soluciones de esta expresión, de esta ecuación cuadrática. ¿Ok? Además está decirle que si sustituye negativo 3 medios, este paréntesis hace 0, porque el 2 del denominador con el 2 del numerador cancelan y quedaría negativo 3 más 3, 0. Negativo 3 medios me hace 0 este paréntesis, pero este me da negativo 3 medios más 2, positivo 1 medio. ¿Sí? Porque sería 2 menos 1 y 1 medio. 2 menos 1.5. Este número es negativo 1.5. ¿Ok? Así que 2 menos 1.5, 0.5. Así que esto daría, sustituyendo negativo 3 medios, obtendrías 0 por 1 medio. 0. Si sustituyes el negativo 2, aquí obtendrías menos 4 más 3, negativo 1, pero menos 2 más 2, 0. Aquí tendrías un menos 1, aquí tendrías un 0. Menos 1 por 0, 0, ¿ok?
Solamente me faltan 2 ejercicios, así que les pido por favor que no se me vayan. Vamos para el sexto. Vamos a hacer otra de estas expresiones que involucran una factorización de varios pasos. ¿Sí? Veamos este ejercicio. 6x cuadrado más 5x menos 4. El sexto. 6x cuadrado más 5x menos 4 igualado a 0. Bien, estamos ante una ecuación cuadrática. Observen bien ese ejercicio. ¿Cómo ustedes lo comenzarían a resolver? Pero yo voy a mirar estos dos números de aquí de la esquina y los voy a multiplicar. Esto es un 6, esto es un negativo 4. Ellos dos multiplicados me dan negativo 24. Así que yo necesito dos números que al multiplicarse me den menos 24. Ya yo sé que tienen que tener signos distintos. Al sumarse, me tienen que dar positivo 5. Para que dos signos distintos sumados me den positivo, es porque el positivo era de mayor magnitud. ¿Ok? Tengo dos números que al sumarse me dan 5. 5 positivos. No sé, a mí me surgiría 8 por 3, 24. Y 8 menos 3 es 5. Así que, ¿qué tal si es 8 y negativo 3? Así que el 8 y el negativo 3. 8 más negativo 3. 8 más negativo 3 positivo 5. 8 por menos 3 menos 24. Así que yo voy a romper, próximo paso, voy a romper, primero digo 6x cuadrado. Este 5x lo voy a romper en más 8x menos 3x. ¿Sí? 8x menos 3x regresaría a 5x. Y obviamente el menos 4, que no le he hecho nada. Primero hago la factorización y luego continúo el ejercicio. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el factor común de los primeros dos y cuál es el factor común de los últimos dos? ¿Qué número se repite en 6 y 8? ¿Cuál es el máximo común divisor? Entre el 6 y el 8 es el 2 y entre x cuadrado y x es x. 2x. ¿Qué le falta a 2x para hacer un 6x cuadrado? ¿Qué le hace falta al 2 para hacer un 6? Un 3. ¿Por qué multiplico x para que sea x cuadrado? Por una x. 2x por 3x, 6x cuadrado. Más. ¿Qué le hace falta a 2 para hacer un 8? Un 4. Y a x para hacer x no le hace falta nada. 2x por 4, 8x. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver aquí. Veo que hay un factor común negativo. Nota que aquí dice menos 3x y aquí dice menos 4. ¿Qué tienen en común el 3x y el 4? ¿Qué tienen en común el 3x y el 4? Es bien importante. Traten de preguntar. ¿Es un negativo? Hay un negativo. Aparte del negativo, ¿hay algo más? ¿Qué pasa si yo, más allá del negativo, que usted está en lo correcto, qué pasa si los dos hubiesen sido 3x positivo y el 4 positivo? Solo, sin quitar los signos, que eso es que voy después. ¿Qué tienen en común el 3x y el 4? La respuesta que quizás usted me diría es nada. Esa es la respuesta que yo esperaría, que me diga nada. Y cuando no hay un máximo común divisor entre el 3 y el 4, cuando no hay un número que uno pueda razonar, usted dice, pues el máximo común divisor es el 1. El número más grande que me divide al 3 y al 4 es un 1. ¿Ok? Pero como usted bien dijo, tengo que ver ese negativo que se está repitiendo. Así que, ¿qué tal si sacamos factor común negativo 1? Ya, ese es el factor común.
¿Qué le hace falta al menos 1 para hacer un menos 3x? Positivo 3x, para que cuando multipliques menos por más te dé menos. ¿Qué le hace falta al menos 1 para hacer un menos 4? Simplemente multiplicarlo por positivo 4. No lo puedo multiplicar por negativo, porque menos por más me sigue dando menos. Y este paréntesis siempre te tiene que dar lo mismo que este. ¿Ok? De modo que aquí tienes otra vez factor común. En el próximo paso tienes 3x más 4 multiplicado por lo que le falta a él para hacer este término, solamente le falta el 2x, menos lo que le hace falta a él para hacer todo esto, menos 1. 3x más 4 por 2x menos 1. Esta es la factorización. ¿Qué quiere decir? Que ahora puedo comenzar el ejercicio. Nuevamente, miren los pasos. Cuando el trinomio comienza con un número acompañando a la x cuadrada que no sea 1. Necesito dos números que multiplicados me den la multiplicación de las esquinas. 6 por 4, pero no tan negativo. Negativo 24. Multiplicado me tiene que dar menos 24. Pero sumado me tiene que dar 5x. Siempre busca primero que la opción multiplicada, porque son menos. La cantidad de combinaciones que te dan 24 son mucho menores que la cantidad de números que te dan 5. Así que, ¿qué números multiplicados dan 24? 24 por 1, 12 por 2, 8 por 3 y 6 por 4. Esas 4 combinaciones. Pero para que sumados te den 5 tienes muchísimas. Tienes muchísimas. Así que siempre empieza con la opción multiplicada y luego con la opción sumada o restada. Bien, 3x más 4 por 2x menos 1. Si no hay duda, borro esta parte para continuar el ejercicio. Así que voy a borrar esta partecita. Borro esto aquí y obviamente el cómputo y digo lo siguiente. Próximo paso. Todo esto me sirvió para llegar de aquí a acá. Así que 3x más 4 por 2x menos 1 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tuve que hacer para de aquí llegar acá? Todo este procedimiento que está aquí. ¿Ok? Para de aquí llegar al primer paso, tuve que hacer toda esta factorización. Así que de ecuaciones cuadráticas, al igual que en desigualdades en la próxima clase, este tipo de factorización es la que más tiempo coge, la que más tiempo toma, la que más les exige a ustedes. Así que es el ejercicio más fuerte que ustedes podrían encontrarse. Borramos, si me lo permiten. ¿Cuál es el próximo paso? Está factorizado, el primero debe ser igual a 0. O el segundo tiene que ser igual a 0. Aquí resto 4 y el próximo paso divido entre 3. Así que vamos a restar 4. Y obtenemos que 3x es igual a menos 4. Ahora voy a dividir entre 3. Divido entre 3 y obtengo que x es igual a negativo 4 tercios. Esa es una de mis soluciones. Vean aquí. Primero sumo 1 y en el próximo paso divido entre 2. Vamos a sumar 1. Sumamos 1 y obtenemos que 2x es igual a 1. Divido entre 2 y obtengo que x es igual a 1 sobre 2. Bien. Menos 4 tercios me hace 0 este paréntesis. Este me da menos 8 tercios, menos 3 tercios, posiblemente menos 11 tercios. Me podría equivocar. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios por 2 me daría menos 8 tercios, menos 1. Menos 8 tercios, menos 3 tercios. Menos 11 tercios, totalmente cierto. ¿Ok? Así que este número me hace 0 este paréntesis, pero este me da una fracción un poco no muy bonita, negativo 11 tercios. Y el 1 medio, aquí, el 1 medio
me convertiría esta expresión en 3 medios más 4, que son 8 medios, más 4, 3 medios, 11 medios, sí, exactamente la opción. Este me daría, si no me equivoco, 3 medios más 4, 3 medios más 8 medios, 11 medios, y esta opción me daría 0. Este número me hace 0 el primer paréntesis, pero no el segundo. 0 por algo me da 0. El 1 medio no me hace 0 el primer paréntesis, pero sí me hace 0 el segundo, es igual a 0. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Pues en la próxima clase vamos a discutir desigualdades cuadráticas. Desigualdades cuadráticas consumen más tiempo que ecuaciones cuadráticas, pero aquí tenemos un gran camino recorrido. Ya ustedes saben aplicar el teorema con las ecuaciones cuadráticas. Ya ustedes saben factorizar. El mismo principio que utilizamos de convertir una expresión que no está factorizada a una que sí lo está para aplicar el teorema es lo que vamos a hacer en desigualdades cuadráticas. Al igual que en desigualdades lineales, donde necesitamos expresar el conjunto solución con notación gráfica y con notación de intervalos, aquí también lo vamos a hacer en la ecuación, en la desigualdad cuadrática. ¿Bien? Así que, si no hay alguna duda, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias por su participación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mis hijas.